Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bueno chicos, muchas gracias por su presencia hoy día. Eh, el objetivo de hoy día es revisar un poco los cambios que ha traído la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Bueno, también, aparte de decirles que no he podido, por un tema personal, pues, abordar rápidamente, pues esta norma salió el 1 de julio, si no me equivoco, y por cuestiones mías no he podido hacer esto con anticipación, ¿no? Pero ahora estamos revisándolo, así que espero que les sirva y que de repente hoy día en el transcurso de este webinar podamos resolver algunas dudas, algunas inquietudes que de repente puedan tener para que puedan aplicar su plan de vigilancia y se adapte a estos nuevos lineamientos, ¿no? Que han sido varios. Así que bueno, ahí estamos en ese proceso de adaptarnos siempre, porque como esta es una enfermedad nueva, hay bastante información que necesitamos estar al día para poder adaptarnos a esta, ¿no? Entonces, chicos, muchas gracias nuevamente por su atención. Vamos a empezar a dictarla, este webinar, así que más adelante también ojalá que pueda llegar a tiempo una doctora, una médico ocupacional, para que nos pueda apoyar en resolver algunas dudas referidas justamente a la salud ocupacional. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Bueno, ok, empezamos. Para quienes aún o ingresan por primera vez a este webinar, mi nombre es Jorge Luis Carranza. Yo soy auditor MINTRA, auditor del Ministerio de Trabajo, auditor líder IRCA en las normas 9001 y 45001. También con una maestría en la Universidad de San Marcos eh, en prevención de riesgos laborales y ambientales. Asimismo, bueno, actualmente estoy cursando un PAD en gestión de riesgos laborales en ESAN, ¿no? Y una trayectoria de aproximadamente 10 años en todo lo relacionado a sistemas de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y pues estos cambios han venido un poco a exigirnos y a estar al día justamente en estos cambios normativos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar un poco. El objetivo es ver los principales cambios que ha traído esta nueva resolución ministerial, ¿de acuerdo? En comparación con la 239 o la 265, las modificaciones que ha tenido, para ver qué debemos ajustar y cuáles son estas nuevas cosas o nuevos conceptos que también están plasmados acá en esta resolución para poder nosotros estar al día en esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Listo. Bueno, esta norma, la 448-2020, MINSA, ha derogado a la anterior y a la que justamente nosotros, y es motivo del grupo, es que nos habíamos reunido para hacer una revisión inicial. Ha derogado la resolución 239-2020 y también sus modificaciones, ¿no? La 265 y la 283. ¿De acuerdo? Y también ha modificado en una pequeña parte a la resolución ministerial 377-2020, MINSA, ¿sí? Entonces, esto es lo principal. Vamos a revisar justamente cuáles han sido estos cambios y esta modificación en la resolución ministerial 377-2020. ¿De acuerdo? En cuanto a la resolución ministerial 377-2020, tenemos que, a ver qué cambia. Acá está. Ok, en cuanto a la resolución ministerial 377-2020, esta norma hacía énfasis en que el ente fiscalizador y quien va a gestionar todos los planes que se aprueben iba a ser el CENSOPAS, ¿no? Entonces, ha modificado en dos artículos, en la 2.3 y en la 3.3. ¿Qué dice el 2.3? El plan se actualizará solo cuando haya cambios en una nueva actividad, modificación de los procedimientos de prevención del COVID u otros procedimientos para el regreso o reincorporación. Es decir, antes la 377 mencionaba que se actualizaba mensualmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, se ha aclarado un poco que esta actualización no va a ser mensual y solo va a aplicar cuando haya algún cambio.
en nuestros procesos, cuando se agregue una nueva sede de repente, cuando haya un proceso adicional, cuando se modifique algún lineamiento, es decir, yo dentro de mis lineamientos he dicho que no sé, que voy a poner 4 puntos de lavado de manos y ahora voy a poner 7 de repente, entonces esa actualización hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo en el plan y hay que notificarlo, ¿sí? Ese es el principal cambio, ya no es necesario hacerlo mensualmente, ¿de acuerdo? Y en la 3.3 menciona lo siguiente: si existe registro de información falsa con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicios o incumplimiento de los lineamientos del plan, se emiten medidas correctivas de suspensión o cancelación del registro según la gravedad de la omisión, inconsistencia o fraude detectada en la fiscalización posterior. Acá, sobre todo, esta última parte ha sido el cambio, ¿no? Es decir, que si es que se detecta algún incumplimiento o alguna información falsa que nosotros hayamos colocado en el plan, entonces en una fiscalización, esta, si es detectada, podemos ser sujetos a una suspensión o cancelación del registro, de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Ok, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos principales cambios con respecto a la resolución 377-2020 MINSA, ¿de acuerdo? Y después el resto sí ya es algo totalmente nuevo que ha derogado la 239 que habíamos visto y también sus modificaciones, ¿sí? Ok, vamos a ver este ítem, ámbito de aplicación. Recuerdan que antes también las aplicaba este plan, el registro del plan para las personas naturales con negocio, por ejemplo. Entonces, ahora, cuando hablamos de ámbito de aplicación para esta resolución, solo aplica para las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. No menciona personas naturales con negocio, o sea, solamente aplica para las personas jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien estas personas naturales no están obligadas a registrar su plan, ¿de acuerdo? Pero sí tienen que implementar los lineamientos para sus negocios, ¿de acuerdo? Entonces, todos los lineamientos que uno ve en esta resolución, hay que implementarlo, porque de repente una persona natural tiene negocio como una botica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no es necesario registrar el plan, pero sí va a ser necesario eh, implementar todos los lineamientos que menciona esta resolución. ¿De acuerdo? Entonces, y el otro punto es el 5.2, en donde menciona que también aplica para entidades del sector público. Antes mencionaba servidores y funcionarios, ¿sí? Entonces, ahí un poco que ha determinado o ha restringido más este ámbito de aplicación, ¿sí? Del plan de vigilancia. Listo, otro cambio en cuanto a las definiciones operativas. Bueno, y en cuanto en general a las definiciones. Eh, Ojo, yo no estoy diciendo que no aplica el plan sí aplica, ¿sí? Lo que no aplica es para estas personas naturales registrar el plan, ¿sí? Porque solamente aplica a las personas jurídicas, ¿de acuerdo? Vamos a las definiciones. Primero, por ejemplo, acá hacen un énfasis a los grupos de riesgo en la primera definición, ¿sí? Entonces, en cuanto a los grupos de riesgo, tenemos que, la aclaración va sobre todo en el último párrafo, que aparte de las comorbilidades que enumera esta resolución y las normas relacionadas a los factores de riesgo, eh, aparte de estas, la autoridad nacional, es decir, el Ministerio de Salud, es un ente que puede establecer otras adicionales. ¿De acuerdo? Esto es una aclaración que se hizo para los grupos de riesgo, ¿sí? O sea, no solamente a los que ya conocemos todos con los factores de riesgo, sino otros también que pueda determinar el Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? Ya. Y otra definición que se ha cambiado es esta.
las de los niveles de riesgo. Recuerdan que teníamos 4 niveles de riesgo, pues estos mismos 4 se siguen manteniendo, pero con diferentes definiciones, con diferentes conceptos. Antes había, se mencionaba el distanciamiento que era de 2 metros, pero ahora es de 1, y vamos a ver para cuáles se aplica. En general, para riesgo alto y muy alto, es casi lo mismo, ¿sí? Para riesgo muy alto se determina que son las personas que están expuestas a aerosoles, es decir, los trabajadores que están directamente relacionados o que trabajan directamente con pacientes COVID, ¿no? Que son los médicos que tratan directamente, por ejemplo, a los pacientes, ¿no? Esos son los riesgos muy altos. Y los riesgos, y el riesgo alto se menciona a todos los trabajadores que no se encuentran expuestos a aerosoles. ¿Sí? Por ejemplo, el personal de limpieza del hospital, ¿no? Es decir, no están en contacto, pero sí están en lugares de atención a pacientes COVID, ¿no? Esto es lo que se ha aclarado en esta nueva resolución, ¿de acuerdo? Pero no ha tenido muchos cambios, en verdad, porque para la práctica sí conocíamos que los riesgos altos y muy altos justamente aplicaban a este tipo de trabajadores, ¿no? Del sector salud. Otro riesgo, el riesgo medio. Ya. El riesgo medio. Acá sí ha tenido un cambio, ¿de acuerdo? Un cambio que se ha acentuado más. ¿Qué señala? Los trabajos con riesgo mediano de exposición son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Es decir, si yo en mi puesto de trabajo tengo o necesito estar a 1 metro o menos de distancia con otra persona, entonces mi condición de riesgo, o sea, mi nivel de riesgo de trabajador va a ser mediano, ¿sí? Antes era 2 metros, ahora se ha cortado, o sea, se ha vuelto más flexible y señala 1 metro. Pero bueno, o sea, 1 metro es en verdad una distancia bastante corta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que señala en la norma y hay que ver si es que para nuestros puestos de trabajo, nuestra distancia con otra persona es de 1 metro o menos, entonces me puedo clasificar como riesgo medio. Y aparte, adicionalmente, se menciona y que por las condiciones en las que se realiza, no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. ¿De acuerdo? Una barrera física, una división, por ejemplo, entre oficina y oficina. Bueno, de repente yo puedo estar a 1 metro de distancia con mi compañero, pero tengo una barrera, una división de acrílico. Entonces, allí mi riesgo no sería medio, ¿sí? Sería bajo. ¿Por qué? Porque sí puedo y sí estoy estableciendo una barrera física entre mi compañero y yo, ¿de acuerdo? Pero si es que no puedo establecer ese tipo de barreras tal como lo señala acá, entonces sí calificaría como riesgo medio, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora, por otro lado, el riesgo bajo. ¿Qué es lo que menciona el riesgo bajo? Que también la definición ha sido cambiada. Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectadas, o que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro. Es decir, yo tengo, por mi actividad, yo me puedo distanciar más de 1 metro de distancia con la persona o con el público, ¿de acuerdo? O en el que sí se pueda usar barreras físicas. Si yo tengo una barrera física con el público o con mi compañero, entonces mi riesgo va a ser bajo, ¿de acuerdo? Así, o salvo que no pueda establecerlo, pero sí mi distancia va a ser mayor a 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las definiciones. Esto ha cambiado un poco con respecto a la 239, ¿no? Entonces, hay que ajustar, por ejemplo, nuestro hiper. Cuando uno está, de repente muchos de ustedes ya han hecho un hiper, pues hay que replantearlo de acuerdo a esta nueva estructura. ¿Sí? Recuerden que en nivel de exposición, allí se pueden catalogar estos 4 valores, ¿no? Alto, muy alto, mediano o bajo riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, esos criterios que ustedes de repente lo han planteado en el hiper anterior, que era de 2 metros, pues ahora hay que actualizarlo a 1 metro y hay que evaluar nuevamente a ver cuántos puestos tengo con riesgo medio, con riesgo bajo o alto o muy alto.
¿de acuerdo? Eso es lo nuevo que nos trae también esta norma. Se ha vuelto como que un poco más flexible, ¿no? Listo. Responsable de, otra definición, el responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Es el profesional de salud u otros, ¿sí? O sea, y vamos a ver más adelante quiénes son profesionales de salud, ¿no? Es el profesional de salud u otros. Acá menciona otros porque vamos a ver que en el anexo 1 ya no hay una obligación, por ejemplo, para las empresas de menos de 5 personas que tengan un profesional de salud, ¿no? Sino de repente el mismo gerente o el servicio de seguridad y salud puede asumir esta función. Por eso es que señala que otros, ¿no? Cumple la función de gestionar o realizar el plan de vigilancia de salud de trabajadores en el marco de la ley 29783. Entonces, el principal cambio que se ha tenido acá es con respecto a la definición de profesional de salud u otros, ¿no? Él es el responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Esto es otra definición, entonces, que también ha tenido una variación. Hay que tener en cuenta que para el sector construcción, ¿qué EPPs le estamos brindando a los trabajadores, ¿no? Si es que de puesto a puesto no se puede guardar una distancia, mayor a 1 metro, o sea, hay que hacer esa evaluación, ¿no? De repente, quienes están tarrajeando, o sea, puede ser una sola persona y abajo un ayudante, entonces, si guardan esa distancia mayor a 1 metro, entonces puede ser de riesgo bajo, ¿no? O sea, hay que hacer ese análisis puesto por puesto, ¿sí? Igual para todas las empresas también, para todo tipo de rubro. Y bueno, ahora, luego de las definiciones, vamos a las disposiciones específicas, ¿sí? Lineamientos preliminares. A ver, acá vamos a ver esto. Previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar las medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Es decir, se supone de que antes que mis trabajadores vayan y retornen al centro laboral, todas las condiciones o todos los controles que yo tengo que implementar ya estén implementados, ¿sí? Para evitar que haya un contagio, ¿de acuerdo? Eso es lo que se señala acá. A ver, 713. Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentren incluidas dentro de las empresas de riesgo o de alto riesgo podrá cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado. Esto es otro cambio también. Recuerdan que antes a todos los que les aplicaba el plan se registraba, bueno, en fase 2 y en fase 3, en fase 2, en fase 1 y 2, se llenaba un formulario, todo en la plataforma Syscovid. Pues ahora no. Ahora hace esta salvedad para las empresas de hasta 5 trabajadores. Y ojo con esto. A ver, acá creo que ha habido un error por parte de en esta resolución. Acá si bien menciona, ya, ok. Bueno, acá hay una consulta sobre los comedores. Vamos a ver eso más adelante, pero igual hay que tener en cuenta la distancia, y eso está bien claro con respecto al comedor, ¿sí? En los trabajos o en las empresas que tienen sus comedores, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí sí se menciona que hay que guardar una distancia de 2 metros, si no me equivoco. Esa es una obligación. Ok, entonces, vamos acá al 7.713. Toda empresa con hasta 5 trabajadores. Esto es lo que menciona la norma. Pero entonces, toda empresa con hasta 5 trabajadores, eso es lo que menciona, pueden registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo, que es el anexo 6. ¿Sí? Entonces, esto, vamos a verlo acá. Este es el anexo 6, pero miren el título, ¿no? El título dice, lista de chequeo de vigilancia en empresas de 1 a 4 trabajadores. Entonces, y el anterior decía hasta 5 trabajadores. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Que esto, en verdad, el error está en el 713, ¿no? Y debe decir toda empresa con hasta 4
menciona que a partir de 5 trabajadores ya le corresponde un profesional de salud, ¿sí? Lo vamos a ver ahí en el cuadro más adelante. ¿De acuerdo? Y este profesional de salud puede ser hasta, por ejemplo, hasta 20 trabajadores, un empleador, o el empleador más un profesional de salud, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, pero acá si ustedes ven en este anexo 6, no hay en ninguna parte menciona que se deba colocar los datos del profesional de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, pero a partir de 5 sí. Por eso es que hay que tener en cuenta de que si mi empresa tiene hasta 4 trabajadores, yo registro el plan mediante este anexo 6. Si tiene 5 trabajadores, ya tengo que tener un plan documentado según la estructura, me parece que está en el anexo 5. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá ha habido un pequeño error en el que, vamos a ver, acá ha habido un pequeño error en el 713 de la norma, en donde menciona que es hasta 5 trabajadores, pero en verdad debe ser hasta 4 trabajadores. ¿Sí? Y este es el formato de la lista de chequeo con el cual se presenta este plan y con el que se va a registrar este plan y se manda, como ya todos sabemos, a un correo electrónico. ...714... A ver, este es otro pequeño cambio. Dice, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2, los que serán detallados en la lista de chequeo básico del anexo 5. Este es otro anexo. Ahora hay más anexos que en las anteriores versiones. Y esto lo vamos a ver el siguiente, acá, ¿no? Este es el anexo 5. Esta es la estructura que ahora tiene el plan de vigilancia. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer el plan de vigilancia de acuerdo a esta estructura. Y en el punto o en el ítem número 7, que dice procedimiento para el regreso o reincorporación al trabajo, ahí dice adjuntar un flujograma de acuerdo al centro de trabajo. Lo que se puede adjuntar dentro de ese ítem es un flujograma más o menos parecido a este, ¿no? En donde yo señale qué voy a hacer con mis trabajadores cuando se reincorporen o cuando mis actividades vuelvan a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo al trabajador, lo puedo clasificar en asintomático o sintomático, y de acuerdo a eso yo sigo y de acuerdo a eso yo sigo unos lineamientos o un procedimiento a seguir para saber si es que el trabajador pueda retornar o puede reincorporarse a las labores de la empresa, ¿sí? Entonces, este es más o menos un flujograma que se puede adjuntar acá. Y también, si ustedes ven en el ítem número 8, este debe ser 8, en donde dice que se debe adjuntar, tal como hemos visto en este artículo, la lista de chequeo o checklist de vigilancia, que es el anexo 5, que es el anexo 4, ¿de acuerdo? El anexo 4 es este, ¿sí? O sea, esta lista también debe de adjuntarse en mi plan de vigilancia. Antes no, pero ahora han sacado esta lista para que también se coloque dentro del plan de vigilancia que se va a enviar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Lo que se debe registrar es como un registro, no es un formato. Por el formato ya está. Pero lo que nosotros debemos adjuntar al plan es el registro, es decir, responder a esa lista de chequeo y adjuntarla, ¿sí? Ok, 716. El empleador debe registrar el plan de vigilancia y prevención del COVID-19 ante el Ministerio de Salud. Ya sabemos que ahora es a un correo. Antes era una plataforma. Ahora es a un correo, ¿sí? El correo es empresa@minsa.gov.p, algo así. ¿Sí? Y esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? El plan de vigilancia se va a hacer de acuerdo al anexo 5, que es este, ¿sí? Y la lista de chequeo, el anexo 4, serán accesibles mediante el panel de control SysCovid que está a disposición de las entidades. Es decir, una vez que ya yo suba o yo envíe mi plan al ministerio y a este correo para reanudar mis actividades,
pues estos van a estar ya a disposición de todos los organismos de fiscalización, sobre todo SUNAFIL y Sensopas, ¿de acuerdo? Y este es el checklist del el anexo 4 que se debe adjuntar y bueno, habría que responder y habría que detallar un poco ahí en el espacio donde dice detalles o pendientes por mejorar también, ¿verdad? Solo al correo. En fase 3, solo al correo. La fase 4 está por iniciarse, vamos a ver qué es lo que puedan sacar de repente. Me parece que empezamos en agosto ya la fase 4. Así que hay que ver de repente cómo va a ser el mecanismo, pero hasta ahora se envía solamente al correo, ¿no? Si ya está registrado, ya no es necesario volver a enviarlo. O sea, ya tenemos nuestro registro, ya hemos empezado a trabajar, así que ya no es necesario volver a enviar el plan al correo. Ok, y esta es más o menos un pequeño resumen para las empresas. Si es que tiene, por ejemplo, de 1 a 4 trabajadores y no están incluidos en el Decreto Supremo 003, es decir, no son empresas con actividades de riesgo, hay que implementar el plan y hay que registrarlo mediante o enviando el anexo 6 al correo. Si tengo 5 o más, hay que implementar el plan, hay que elaborar el plan, o sea, hay que documentarlo y hay que enviar este plan al correo. El plan se hace en base a la estructura del anexo 5 y también se adjunta el anexo 4, ¿no? O se incluye el anexo 4 ahí. Recuerden, cuando ustedes ya tienen constancia, antes les llegó un usuario y contraseña, ¿no? Entonces, si hay algún cambio en sus procesos, tal como dice esta nueva norma, hay que acceder con ese usuario y contraseña a la plataforma y se pueden hacer los cambios. Si ustedes han enviado por correo electrónico, o sea, en fase 3, al Ministerio de Salud, y tienen algún cambio en lo futuro, entonces habría que volver a enviar a este mismo correo, porque no hay otra forma, estos cambios que han tenido, ¿no? Con el nuevo plan, ¿de acuerdo? Listo, y vamos con los lineamientos ahora. ¿Sí? Lineamiento 1, limpieza y desinfección de centros de trabajo. Bueno, acá ha habido pocos cambios, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Lo que se menciona acá, ¿no? Deberá verificar el cumplimiento de este lineamiento de limpieza y desinfección previo al inicio de las labores diarias, ¿sí? Asimismo, se deberá establecer frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección. Es decir, en mi plan yo establezco todos los días, por ejemplo, antes de que se inicien labores, el personal de limpieza va a acudir 1 hora antes y va a hacer limpieza a todas mis instalaciones. Limpieza y desinfección, ¿de acuerdo? Y eso yo les recomiendo que lo registren, que el mismo personal de limpieza registre qué áreas ha limpiado y desinfectado, ¿no? Y también lo que se menciona dentro de este lineamiento, lo nuevo, es que hay que darles capacitaciones al personal de limpieza. Entonces, yo tengo que evidenciar que el personal de limpieza ha sido capacitado en cómo limpiar y desinfectar adecuadamente las instalaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un personal tercero que trabaja y me hace el service, o sea, tengo un service de limpieza, entonces yo tengo que asegurarme que este personal esté capacitado en cómo limpiar y desinfectar adecuadamente mis instalaciones, ya sea dándole esa capacitación yo mismo o la propia empresa a quien contrato, ¿sí? Pero tiene que tener este personal una capacitación en cómo limpiar y desinfectar correctamente. Ok, lo nuevo en el lineamiento 2, control de temperatura. Control de temperaturas, ojo. Acá parece que ha habido también algunas confusiones, ¿de acuerdo? Parecía que de repente la norma se contradecía en algún punto, pero vamos a tratar de esclarecerlo desde este punto de vista. El lineamiento 2 menciona y se refiere a la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que menciona como ítem general? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa con respecto al control de temperatura? Con respecto a este punto, podemos señalar lo siguiente. ¿Y qué es lo que menciona la norma? El responsable del Servicio de Seguridad y Salud de cada centro de trabajo debe gestionar para todos los trabajadores y realizar los siguientes pasos. Esto es previo o esto es para la reincorporación o el retorno laboral,
¿no? Uno de los puntos es control de temperatura aleatoria al momento de ingreso al centro de trabajo. Y acá hay una excepción. Esta actividad no es obligatoria en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. ¿Cómo podemos entender esto? Es decir, yo he mandado mi plan, que ahora, cuando se manda el correo, ya no hay que esperar una confirmación del ministerio para que me diga, ok, tu plan ha sido aprobado, ya puedes reiniciar tus labores. No, ahora eso es automático, ¿no? Entonces tú simplemente con el hecho de enviar este plan, ya puedes reiniciar tus labores. Entonces, cuando yo ya haya enviado este plan al correo, ya estoy en condiciones de reiniciar mis actividades. ¿Y qué es lo que se menciona acá? Cuando reinicio mis actividades y cuando mis trabajadores vayan a mi centro de trabajo a trabajar, entonces alguien que es el Servicio de Seguridad de Salud o quien corresponda, deba tomar la temperatura aleatoria a los trabajadores, ¿sí? Es decir, esto aplica para el proceso de reincorporación o retorno laboral, ¿de acuerdo? No aplica cuando ya mis labores, bueno, al siguiente día, o sea, ya estoy en pleno funcionamiento. No, esto es para la reincorporación o retorno laboral. Entonces, el primer día de mi reincorporación o retorno, alguien tiene que estar tomando las temperaturas en forma aleatoria. Pero si mi empresa es de menos de 20 trabajadores, es decir, 19 trabajadores o menos, esto ya no es obligatorio. No es obligatorio controlar o tomar la temperatura a mi personal, ¿sí? Esto es una aclaración que se ha hecho y esto es algo nuevo también, ¿de acuerdo? Entonces, acá no habla nada de registro por si acaso, o sea, igual siempre mencionan que hay que controlar, hay que tomar la temperatura, pero recuerdan que también en la 239 decía que sí se debe llevar un registro. En la 265 decía que no es obligatorio un registro y ahora no hablan de eso, es decir, eso lo han dejado a libre criterio, digamos, del empleador, ¿no? No hay una obligación de registrar eso. Bueno, otro punto, la aplicación de pruebas. Entonces sí, creo que había antes una confusión del lineamiento 2 con el lineamiento 7. El lineamiento 7 dice que sí se debe tomar las temperaturas al inicio y al término de las labores, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, cuando lleguemos ahí, vamos a ver cuál es la diferencia, pero este lineamiento 2 aplica para el proceso de reincorporación o retorno laboral, ¿de acuerdo? Ok, punto número 5. La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para la vigilancia, según el Ministerio de Salud, se realiza a aquellos trabajadores con puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo. Recuerdan que en la 239, en sus modificaciones, incluía también al riesgo medio hacerle las pruebas, bueno, o incluía, creo que me parece que a los de mediano riesgo habría que establecer el empleador debía, o el profesional de salud debía establecer la periodicidad de toma de estas pruebas. Pues ahora no, ya los de mediano riesgo ya no es obligatorio hacerle las pruebas serológicas, ¿sí? Solo a los de alto o muy alto riesgo, es decir, se ha flexibilizado de esa manera, ¿no? Y acá, lo que antes decía, solo para bajo riesgo, que no es obligatorio, acá lo han incluido a los de mediano riesgo. Entonces, a los de mediano y bajo riesgo, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio, lo que les mencionaba, ¿no? No, ojo, ahora, bueno, Magali Consulta dice, tiene 43 trabajadores, pero van a retornar 15. Imagino que pueden retornar escaladamente de repente, pero lo que yo te recomendaría es, acá no mencionan, o sea, este proceso es para la reincorporación. Y reincorporación, estamos hablando de reincorporación al centro de trabajo, ¿de acuerdo? Yo lo que te recomendaría es allí, de todas maneras, tomar la temperatura aleatoriamente. ¿Por qué? Porque acá menciona que son para empresas que tengan 20 trabajadores o más, pero lamentablemente no hacen una aclaración acerca de justamente eso, ¿no? Si van a retornar la mitad y la mitad no, o van a retornar 19 y el resto no. Entonces, la recomendación, dado que no está tan claro justamente en esa pregunta en la que tú haces, la recomendación es que tomes la temperatura aleatoriamente, ¿no?
Entonces, esto es el ítem número 6, ¿de acuerdo? El ítem número 7 dice, no se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas en todos los niveles de riesgo. A los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y obtengan alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la reversión de los mismos aún es incierta y no indica posibilidad de contagio. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay trabajadores que ya han pasado 14 días o 20 días y de repente su perdón, su IgM sigue saliendo positivo, ¿no? Y ellos ya son asintomáticos. Entonces, y por esa razón no se les permitía el ingreso a laborar, ¿no? Pero ya vamos a ver que no, ahora no hay una obligación de hacer nuevamente una prueba molecular. Y esto va a estar ligado con el diagnóstico o con el seguimiento clínico que haga el profesional de la salud, ¿no? Creo que más adelante menciona que al menos debe tener 3 días de asintomático si es que ha salido positivo en una prueba. Vamos a verlo en un flujograma. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esto es con respecto a las pruebas serológicas, ¿no? Sí, la periodicidad de las pruebas, ya eso fue de la 265. Acá no menciona una periodicidad de pruebas, ¿sí? Y otra cosa, el alta epidemiológica por definición es 14 días después de haber iniciado los síntomas. Entonces, hay una diferencia entre alta epidemiológica y alta clínica, ¿de acuerdo? Entonces, de repente más adelante ahí nos puede aclarar el médico ocupacional. Le vamos a pedir un momentito para poder ir, para poder darle pase. Ok, entonces eso es con respecto a las pruebas serológicas o moleculares, los cambios que han tenido, ¿no? Y entonces, chicos, este es un cuadro que yo he armado de acuerdo a lo que he leído de la norma y más o menos puede servir como orientación, ¿no? Esto es, ojo, solo aplica al proceso de reincorporación o retorno laboral. Tenemos, como hemos visto, 4 niveles de riesgo, ¿no? Bajo, mediano, alto y muy alto. Todos tienen que llenar su ficha sintomatológica. Eso es en el anexo 2. Todos, ¿de acuerdo? Sea física o virtual, pero tiene que tener todos un registro de sus fichas de sintomatología. Prueba serológica o molecular. Ya a bajo o mediano riesgo ya no es necesario o no es obligatorio. ¿De acuerdo? Y eso va a depender de la evaluación que haga el profesional de la salud. Para los de alto y muy alto riesgo para su retorno a reincorporación sí va a ser obligatorio. ¿Sí? ¿Cómo es con respecto a la toma de temperatura con respecto al regreso o reincorporación? Hay que tomar la temperatura, como les dije, aleatoriamente. Pero si es que la empresa tiene menos de 20 trabajadores, y ahí está el asterisco, entonces no aplica. O sea, no es obligatorio, mejor dicho. No es que no aplique, no es obligatorio, ¿sí? Y esto va a depender ya como les dije, del empleador, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que haga todo esto, mi trabajador ya puede ir a mi centro de trabajo. Y en mi centro de trabajo, al tomar la temperatura, tengo estas 3 opciones, ¿no? ¿De acuerdo? Si tengo que, por ejemplo, en la prueba serológica o molecular, mi trabajador da negativo, y además, dice acá, o la temperatura es menor a 37.5 grados centígrados, se reincorpora sin ningún problema. ¿De acuerdo? Si es que la prueba es negativa, pero tiene un rango de temperatura entre 37.5, mayor a 37.5 y menor igual a 38, entonces a ese trabajador se le considera un trabajador con caso sospechoso. La norma me dice que puede reincorporarse, pero hay que hacerle un seguimiento clínico. Es decir, el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud debe hacerle un seguimiento a su sintomatología del trabajador. Pero si es que la prueba es positiva o la temperatura al momento de tomarle al trabajador es mayor a 38 grados centígrados, entonces allí no se reincorpora y el trabajador se le considera sospechoso, se le hace un aislamiento y un seguimiento por parte del profesional de la salud o del Servicio de Seguridad y Salud.
¿de acuerdo? Entonces, este es más o menos un esquema que que se ha elaborado para que puedan tener ustedes en cuenta eh, cuando se reincorporen, ¿no? La ficha de sintomatología es única, ¿sí? No hay una periodicidad. Entonces, esta ficha se llena cuando se van a reincorporar o retornar al trabajo, es decir, cuando la empresa reanude sus actividades, ¿de acuerdo? Se entiende una sola vez. Sí, entonces este es un cuadrito. Yo después le puedo compartir las diapositivas para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Vamos con el lineamiento 2. Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante un caso sospechoso o contacto con un caso confirmado, el empleador procederá a otorgar descanso médico con la firma del médico tratante o el médico a cargo de la vigilancia de salud por el tiempo de aislamiento o cuarentena para proteger y resguardar su salud. Bueno, eso es una aclaración que se ha hecho, ¿no? Para un caso sospechoso o contacto con un caso confirmado, ¿no? O sea, si es que hay una sospecha, si es que en la familia de mi trabajador hay un caso positivo o un caso con sospecha, y primero se tiene que reportar, y segundo que el médico va a optar por un descanso médico o por una cuarentena, ¿no? Para evitar que haya un futuro contagio dentro del centro laboral, ¿de acuerdo? Ese es lo nuevo del lineamiento 2. Ojo, no estamos revisando todo lo del lineamiento 2, todo lo del lineamiento 1, sino solamente los cambios que han habido, ¿sí? Bueno, las cuestiones administrativas como las licencias con goces de haberes, eso ya tendría que ver con el área de recursos humanos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver con respecto al lineamiento 3. Lineamiento 3 es el lavado y desinfección de manos, ¿de acuerdo? A ver. Hola, Karen, vamos a ver el tema justamente del médico, con un médico en un ratito, ¿sí? Para que nos explique, por ejemplo, yo tengo entendido que solamente los médicos pueden dar descanso médico. Y si es que no hay, va a tener que hacerlo con el personal de salud, o sea, con un médico de salud, eh, y utilizando los medios de comunicación, ¿no? Pero vamos a ver más adelante un ratito con respecto a esa consulta. Bueno, vamos a ver el lineamiento 3, el lavado de desinfección de manos. ¿Cuáles son los cambios? Esto es básicamente lo mismo, pero se ha acotado en lo siguiente. Se debe tener en cuenta que el uso de alcohol gel o líquido no reemplaza el lavado de manos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos nuestro punto de lavado de manos, debemos tener, perdón, me parece que en la 239 mencionaba que los trabajadores pueden lavarse las manos o desinfectarse, ¿sí? Con alcohol gel o alcohol. Pero acá no. O sea, el cambio es que se tiene que tener un punto de lavado y una desinfección de manos. A ver, se debe tener en cuenta que el uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. Es decir, yo de todas maneras tengo que tener mi zona o mi área para lavado de manos. ¿De acuerdo? No basta con el alcohol gel. El alcohol gel no va a reemplazar al lavado de manos. Entonces, debo tener en cuenta que en todo centro laboral debo tener un punto para lavado de manos. ¿De acuerdo? En la 239 decía o sea, puede usar o lavado de manos o desinfección, pero acá no, acá se está aclarando que no reemplaza la desinfección de manos al lavado de manos, ¿sí? Ok, vamos a ver el lineamiento 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Acá lo que menciona la norma es que hay que brindar, ¿no? Y esta palabra brindarse ha sustituido a la palabra exponer. Brindar información sobre la COVID-19 y medios de protección laboral en las actividades de capacitación que incluyen distanciamiento social, uso de mascarilla y higiene de manos. Claro, cuando uno dice brindar, es explicar, es darles, es comunicarles todo lo referente a la prevención del COVID, ¿de acuerdo? O al mismo COVID y a sus mecanismos de prevención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les quiero mostrar unos flyers que son a manera de charla de 5 minutos, por ejemplo, para el COVID, que puede aplicarse, por ejemplo, una vez a la semana para los trabajadores, ¿sí? O incluso 2 o 3 veces por semana, ¿no? ¿Sí? Les voy a
a enseñar un poco en qué consiste. Ok, lo que pueden trabajar, y bueno, de alguna manera yo ya lo he estado trabajando, es hacer especies de charla de 5 minutos. Sobre el tema COVID hay una infinidad de dudas o de mitos también, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se puede hacer es hacer esta especie de charla de 5 minutos, que aún yo lo está en proceso de elaboración. Y es, por ejemplo, tener una lista de temas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven acá, podemos empezar con ¿qué es el coronavirus y el COVID? ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cuál es la sintomatología? Mitos sobre el COVID-19. En mitos hay un montón de temas que se pueden tocar. Responsabilidades del trabajador, la importancia del jabón, etcétera. Cómo protegerse en el transporte público, correcto lavado de manos, de mascarilla, diferencia entre respirador y mascarilla. Es decir, una serie de temas que hasta ahora van 27, pero que hay muchísimos más por hacer. ¿De acuerdo? Y por cada tema se hace un desarrollo y que se puede leer en una reunión o al inicio de la jornada, por ejemplo, para que todos los trabajadores puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Y este es el desarrollo, ¿sí? ¿Qué es el coronavirus, el COVID? ¿Cómo se propaga? ¿Cuál es la sintomatología? Los mitos, en mitos, como les digo, hay muchas cosas. Y si ustedes le tocan un tema a un trabajador, estoy seguro que van a ver preguntas de ellos, ¿no? Y de ahí pueden salir muchas más dudas. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas charlas que yo les quería mostrar, que aún está en proceso de elaboración, pero que, bueno, van a aportar justamente para cumplir este lineamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, dice que sí es valioso si se envía por WhatsApp. Claro que sí, ¿no? Ahora hay mucha información. Todo es, básicamente, se está usando bastante la tecnología, ¿no? Así que las redes sociales también es un mecanismo de comunicación. ¿De acuerdo? Esos son entonces, por ejemplo, esa es una opción para poder cumplir con este lineamiento 4 de sensibilización en la prevención del contagio en el centro de trabajo. Vamos con lineamiento 5, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Bueno, seguimos aún, ¿no? Antes o durante el retorno, asegurar la capacitación de los trabajadores en las medidas preventivas del COVID. Es decir, antes que retornen, podemos reunirlos o podemos enviarles esta información para indicándoles cuáles son las medidas preventivas. Y también otro punto importante es que cuando tengo mi plan, este plan hay que comunicarle a todos los trabajadores. Ojo con eso, porque eso es un requisito, ¿sí? Se envía al correo que yo les había indicado y también se envía a todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen que tener conocimiento de este plan, ¿de acuerdo? Ambientes adecuadamente ventilados. Se recomienda mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o manija de puertas. Acá hay una duda que me surgió. Seguramente ustedes, a ver, y me gustaría que me hablen por el chat. Seguramente ustedes tienen oficinas. ¿Cómo hacen con el aire acondicionado? ¿O cómo van a hacer con el aire acondicionado? Es una herramienta que lo van a seguir usando. Ponte en diciembre, enero, febrero, ¿no? Entonces, o ya tienen claro ese tema del uso del aire acondicionado en oficinas. ¿Lo tienen claro? O sea, ¿lo van a usar? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Ya no se usa, ¿verdad? Y en épocas de verano va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, los filtros tienen que ver bastante en eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a mostrar un podcast acerca de eso que dura 4 minutos, así que en un ratito les muestro eso para que ustedes puedan escuchar y sacar sus conclusiones, ¿no? Pero sí, esto es algo muy importante. Entonces, lo que nos recomienda que este lineamiento, tener ambientes adecuadamente ventilados, ¿no? Se recomienda mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas y manija de puertas. Y renovación cíclica del volumen de aire según lo indicado por el Ministerio de Salud o norma internacional oficial. Entonces, justamente cuando mencionó esto y cuando leí esto, busqué un poquito de información sobre este tema. Y a eso justamente va lo siguiente que yo les quiero mostrar, ¿sí? Para que puedan escuchar.
Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. La Organización Mundial de la Salud acaba de admitir que es posible que el nuevo coronavirus pueda propagarse en el aire. Hoy hablaremos del significado de esa afirmación. Recientemente, un grupo de 239 científicos de 32 países hizo pública una carta abierta a la OMS para que tome en cuenta las recientes investigaciones que indican que el nuevo coronavirus puede ser transmitido por aerosoles esparcidos en espacios cerrados. La OMS respondió rápidamente y en la revisión de un documento técnico sobre la transmisión del virus, cuya última actualización había sido el 29 de marzo, reconoció cautelosamente que podría ser posible que, en ciertas situaciones en las que se combinan una serie de condiciones, tales como que mucha gente pase alrededor de 1 hora en un espacio cerrado, que hable fuerte, grite o cante y que el lugar tenga mala ventilación, pues sería posible que las microscópicas gotitas de secreciones respiratorias puedan permanecer flotando o suspendidas en el aire de ese espacio cerrado y ser respiradas por personas susceptibles contagiándose del nuevo coronavirus. Hasta ahora, la OMS solo reconocía que esa formación de microscópicos aerosoles solo podía ocurrir cuando en el ambiente hospitalario se aspiraban con máquinas las secreciones de los pacientes. La OMS cita algunos ejemplos en los que puede haber ocurrido un contagio a través de los aerosoles. Por ejemplo, es conocido el caso de un coro en el estado de Washington en el que una sola persona infectada contagió a 53 de 61 cantantes del coro, produciéndose 3 hospitalizaciones y 1 muerte. También es conocido el caso en el que una persona infectada contagió a 10 miembros de 3 familias sentadas en mesas diferentes en un restaurante en China. Otro caso citado por la OMS incluye el contagio ocurrido en clases de Zumba en un gimnasio en Corea del Sur. La OMS dice que a pesar de que esa posibilidad puede existir, hacen falta más investigaciones para corroborarlo y muy especialmente conocer la llamada dosis infectiva del virus, es decir, la cantidad de virus necesaria para contagiar. Es importante saber que este mecanismo, el de contagio de un virus por aerosoles, no es nuevo. Este es un mecanismo de contagio muy importante para una de las enfermedades virales más contagiosas que existen, el sarampión. En este momento en que muchas sociedades están empezando a abrirse para permitir el regreso a los centros de trabajo, escuelas, universidades, restaurantes y otros lugares de reunión, es muy importante que se conozca el mecanismo de contagio por aerosoles y se dicten las medidas preventivas. Pensamos que este conocimiento de que el nuevo coronavirus pueda transmitirse por el aire en espacios cerrados no debe ser motivo de alarma, sino debe hacernos reforzar nuestras medidas de prevención, las que deben incluir el evitar reuniones en lugares cerrados, usar mascarillas para protegernos y proteger a los demás y guardar una distancia de por lo menos 2 metros entre persona y persona. Es de especial interés que en lugares en los que hay aire acondicionado se evite la recirculación del aire de la misma habitación y que, a pesar de provocar incomodidad por la temperatura, se abran las ventanas en los recintos. Se dice también que la limpieza de los ductos de aire acondicionado no son de beneficio. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en... Ok, chicos. Sí, el doctor Huerta está últimamente en todos lados, ¿no? Lo escucho en RPP, en América Noticias también. Bueno, lo que me gusta es que cita fuentes científicas, ¿no? Entonces tienen una base. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para cerrar un poquito este tema, es que efectivamente, como él dice, ¿no? Aún no hay pruebas suficientes como para definir que en un ambiente el coronavirus se pueda contagiar
o pueda contagiarse dentro de un ambiente cerrado varias personas, ¿no? Entonces, sobre el tema de los aires acondicionados y de la recirculación del aire, acá les puse un poco de eso, ¿no? En concreto, si somos dueños de un local y tenemos aire acondicionado, es recomendable disponer de filtros tipo EPA, ¿no? O filtros de alta eficiencia de partículas de aire. Son los que encontramos en los hospitales, centros sanitarios y aviones. Entonces, si es que no es así, la recomendación es que no se utilice el aire acondicionado, ¿no? Puesto que podría haber una propagación de este virus, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con respecto al lineamiento 5. Esto es un poco la consulta también que al inicio que tuvieron, ¿no? En el caso de los comedores, debe incrementarse el distanciamiento mínimo a 2 metros, ¿sí? Puesto que se supone que para ingerir alimentos, los trabajadores no van a usar sus EPPs, ¿no? Entonces allí hay que aumentar la distancia. Y lo que recomienda acá es de al menos 2 metros. O hacer turnos para el personal, ¿no? Dicen, ¿no? O facilitar la ingesta de los alimentos en oficinas si las condiciones lo permiten. ¿De acuerdo? Bueno, hay que asegurar el distanciamiento a la hora del refrigerio, ¿no? Otro punto, se promoverá el uso de medios digitales, apps, webs, correos electrónicos para evitar la contaminación por uso de papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros, ¿no? Eso creo que ya un poco también lo venían diciendo desde la resolución pasada, ¿no? Claro, si es que hay barreras físicas, entonces sí sería posible, como les dije, ya disminuiría el riesgo, ¿no? Entonces eso sí, ahí sí sería posible, ¿no? Ok, lineamiento, bueno, seguimos en lineamiento 5. Los marcadores deben ser de aproximación, ¿no? Para marcar la asistencia. Las cabinas o equipos que utilicen para rociar al trabajador o el cliente no está permitido, acá hubo un error. No está permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. Ah, perdón, bueno, acá decía, ninguna cabina o equipo que se utilice está permitido, ¿sí? Porque puede poner en peligro el riesgo o salud del trabajador. Porque en un inicio salió de moda, ¿no? Los rociadores, los túneles de desinfección que le llamaban, ¿no? Pero esto sí no está permitido, ¿no? Puede causar incluso alguna alergia o enfermedad a la propia persona, ¿no? Y esto es otro punto también nuevo. En caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en periodo. ¿Sí? Entonces, acá también lo que nos menciona es que hay que tener mucho cuidado con las mujeres gestantes y también, o gestancias, y es el otro punto, en el caso de las mujeres gestantes o que están dando lactancia materna, de preferencia deben realizar el trabajo remoto. Y en caso de no ser posible, estas no deben estar ubicadas en áreas de exposición al público, ¿no? O sea, deben tener áreas especiales para ellas. Bueno, y eso es un poco lo del lineamiento 6, lo que nos manda a los equipos de protección personal. Creo que acá ya lo tenemos, ha habido un poco de diferencias. En el caso de las mascarillas comunitarias sí está permitido, pero para personal de riesgo medio, ¿no? De riesgo bajo, perdón. Si es que el personal es de riesgo medio, si es que el trabajador es de riesgo medio y el empleador le deba dar mascarilla comunitaria, tendrá que ser complementada con una careta facial, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que se ha agregado es la careta facial también, ¿no? Entonces, para el personal de mediano riesgo. Entonces, tengan en cuenta eso también al momento de designar los EPPs a sus trabajadores, ¿no? Creo que hace poco hubo un comentario en el grupo que tenemos ahí en WhatsApp que la mascarilla se puede utilizar por ambos lados, ¿no? Bueno, pues al final esto no es recomendable. Si nosotros tenemos la mascarilla por un lado, eso significa que las partículas o el polvo se van a impregnar en el filtro que tenemos en la parte externa de la mascarilla. Si nosotros luego giramos la mascarilla y lo utilizamos al revés, entonces todas esas partículas o bacterias, virus, qué sé yo, que se hayan colocado en ese filtro, va a ser nuevamente respirada por nosotros. Entonces eso no es posible, ¿no? Y acuérdense que las mascarillas son descartables, ¿no? Las quirúrgicas. Las comunitarias son de tela, son lavables, ¿no? Y lo nuevo que menciona, y lo vamos a ver más adelante, es que el empleador tenga que otorgarles al menos 3, ¿no? En el caso de las comunitarias. Bueno, eso es un poco, ¿no? La mascarilla comunitaria en trabajadores de mediano riesgo de exposición, lo que les había dicho, no es permitido siempre que se complemente con una careta, ¿no?
Y esto lo que se mantiene, ¿no? Aquellas mascarillas tipo N95, FFP2 o equivalentes son solo para el personal con riesgo alto o muy alto, ¿no? De exposición al COVID. ¿De acuerdo? Los guantes también se han eliminado. Creo que hubo un tiempo en que exigían el uso de guantes en los centros comerciales. Eso ya no va. Y eso, ¿no? Bueno, y lo último dice, las mascarillas o respiradores N95 equivalentes, los guantes o trajes de protección biológica deberán cumplir las normativas asociadas, ¿no? Para mascarillas creo que hay una resolución, y así que deben cumplir con esos requisitos, ¿de acuerdo? Lineamiento 6. Los trabajadores de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas, ¿no? O de lo contrario, una combinación, bueno, esto ya es lo que les había dicho, ¿no? Y lo último es que debe asegurarse al menos 3 unidades para poder cambiarlas y lavarlas diariamente. El empleador hacia los empleados, si es que van a usar mascarillas comunitarias, ¿de acuerdo? Y todos los controles que tengamos se incluyen en el DIPER. Sí, de que se puede usar, sí se puede usar, ¿no? Ok, el lineamiento 7, la vigilancia, y este es el último lineamiento, ¿no? El objetivo de la medición de temperatura es la captura de los casos, por lo que no es necesario un registro unitario, ¿no? Salvo de los casos sospechosos. Claro, ojo, y acá está la diferencia con el lineamiento 2, chicos. Hay que tenerlo bien en claro la diferencia del lineamiento 2 con el lineamiento 7 en cuanto a la temperatura. ¿Qué es lo que acá en el lineamiento 7 se sigue diciendo que hay que controlar la temperatura al inicio y al final de la jornada laboral? ¿Sí? Lo que no menciona es el registro, o sea, eso no es obligatorio, ¿de acuerdo? Pero, y lo que se menciona sí es lo siguiente, ¿no? No es necesario un registro unitario salvo el caso de sospechosos. ¿Y cuáles son los casos sospechosos? Aquellos que tienen 37.5 grados a más, ¿de acuerdo? Esos son casos sospechosos y eso sí hay que registrarlos, esa es la aclaración. Pero siempre se van a seguir tomando las temperaturas al inicio y al final de la jornada laboral. Lo que hablaba en el lineamiento 2 es solamente sobre el proceso de reincorporación o retorno laboral. Esto ya estamos hablando de una vigilancia permanente de la salud del trabajador. Es diferente, ¿sí? Otro punto, el empleador a través del profesional de la salud o quien haga sus veces es responsable de la toma de temperatura y del seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5, lo que les había comentado, ¿no? Y se indicará la evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38 o con síntomas respiratorios, ¿no? Bueno, ellos tienen que retornar a su domicilio. Eso es lo que les había mostrado en un cuadro anterior, ¿de acuerdo? Entonces, en ese cuadrito creo que es un buen resumen para poder entender un poco el proceso de reincorporación laboral. Durante la emergencia sanitaria, y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, este podrá ser realizado por el personal de salud del Servicio de Seguridad de Salud, ¿no? En coordinación con el área competente de la DIRIS o DIRESAS o JERESAS, ¿no? Según corresponda, priorizando los casos de acuerdo al criterio de personal de salud, inicialmente por 7 días y según el caso lo amerite, se ampliará hasta completar 14 días. Este podrá ser realizado mediante llamadas telefónicas u otros medios electrónicos, ¿sí? Y acá yo quiero que nos ayude un poco, a ver, vamos a ver si es que tenemos a... Hola, Karina. Sí. Hola, Karina, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Jorge? Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a poner la pantalla. Hola, chicos. Esta noche también nos acompaña la médico ocupacional Karina Cortés. Ella es médico ocupacional con experiencia en salud ocupacional y de repente nos puede explicar un poco cómo es acerca de este seguimiento, ¿no? Y las novedades que ha traído la resolución 448 con respecto a los seguimientos en el que indican inicialmente por 7 días y luego se puede ampliar hasta 14 días, como menciona esto, antes de darle el alta clínica y el alta epidemiológica, que también es importante saberlo, ¿no? No sé si, Karina, por favor, ¿nos puedes explicar un poco de esto? Claro, sí, buenas noches. A ver, la pregunta es, ¿en qué momento vamos a dar alta a los trabajadores, verdad? Así es, sí. Ok. Ajá. A ver, yo lo resumo fundamentalmente en 3 casos, ¿no? 3 casos, ya, 2 grupos grandes, los pacientes
positivos con diagnóstico confirmado, sea por prueba serológica o la prueba rápida, o la prueba molecular o hisopado. Ese es un grupo de los positivos. Ya, dentro de los positivos hay los sintomáticos y los asintomáticos. O sea, esto estábamos hablando dentro del grupo de todos los positivos para COVID-19, ¿no? Son los sintomáticos y los asintomáticos. Obviamente, como dice la literatura y como se venía diciendo mucho antes de la pandemia, el 70% de todos los casos positivos para SARS-CoV-2 van a ser asintomáticos, el 70%. O sea, de 10 casos positivos, 10 positivos, ya sea por prueba rápida o prueba molecular, 7 no van a tener síntomas y los otros 3 sí van a ser síntomas. Ahora, de estos sintomáticos se van a dividir todavía en 3 grupos. El grupo de los casos leves, los casos moderados o severos y los casos críticos, ¿no? Esos que van a ir ya a ventilación mecánica, a flujo de oxígeno y etcétera, ¿no? Entonces, empezando por ahí, vamos a tener gran cantidad de positivos que no van a ser síntomas. Y si los van a hacer, los van a hacer de forma bastante leve, ¿no? No hemos visto muchísimos casos dentro de los trabajadores, incluso dentro de mi experiencia clínica en el hospital de Chosica, en los centros de salud de allá de Huarochirí, de la red de salud estamos viendo gran cantidad de pacientes COVID ahorita, estamos atendiendo, estamos viendo, estamos dando alta y lamentablemente también muchos de ellos también están ya yendo a hospitalización. Entonces, estamos viendo gran cantidad de pacientes. En este caso, si lo transportamos esto al tema laboral, que es lo que nos ha llamado a esta reunión, vamos a tener gran cantidad de sintomáticos. Es por ello que la norma también ha sido flexibilizada en esta tu webinar que nos estás dando puntos actualizados. Antes era un poco más drástico, ¿no? Porque solo si salías negativo, en caso de las fracciones de la prueba rápida, podías reingresar o reincorporarte a tus labores. Ahora ya no es así, ¿ya? Entonces, dentro de los grupos positivos tenemos sintomáticos y asintomáticos, y el otro grupo es de los hospitalizados, ¿no? Ya, dentro del grupo de los positivos, los asintomáticos, ya dice la norma, hay 2 tipos de los asintomáticos, ¿no? Que han salido positivos por prueba rápida o serológica, o los que han salido positivos por prueba molecular o hisopado, ¿ya? Ambos no se repite la prueba ni molecular ni rápida, ¿ya? En caso de los asintomáticos positivos, o sea, un positivo sin síntomas, solamente le hacemos seguimiento 7 días y se da el alta. En caso de los que hayan salido positivos por un hisopado o prueba molecular, le hacemos solo el seguimiento 14 días y ya están automáticamente de alta. Ese es el beneficio de los asintomáticos. Ahí no hay discusión. 7 días para los pruebas rápida alta y los 14 días para la prueba molecular alta. Ya, ahora, los positivos que tienen síntomas, ¿no? Los positivos que tienen cualquiera de los síntomas, puede ser o no puede ser. Ahí muchos dicen, ay doctora, pero yo soy asintomático porque yo solo he tenido malestar general o solamente me ha dolido la cabeza. Basta que tengas uno de los 7 principales síntomas clínicos que dicta la resolución 193/2020 del MINSA, que es que nos da las pautas para el manejo, prevención y tratamiento de pacientes con COVID. Dice, basta que tengas unos 7 de estos síntomas, ¿no? Primero fiebre, tos, malestar general, cefalea, o sea, dolor de cabeza, sudoración. Ahora hay COVID, o sea, puedes tener una diarrea y al final eres COVID. Tus ojos pueden amanecer rojos un día y eres COVID, ¿ya? Porque se ha demostrado que el virus va a determinadas células epiteliales de algunos sistemas y ya se ha encontrado en tracto gastrointestinal, se ha encontrado en conjuntiva de ojo. Entonces ahora los síntomas de COVID ya son inespecíficos, ¿no? No es solamente que yo tenga tos y puede ser COVID, no. Ahora puede ser COVID también si tienes diarreas o si tienes el ojo rojo o un simple dolor de cabeza, ya te podría estar manifestando síntomas de COVID, ¿no? Entonces, si eres un trabajador que ha salido positivo,
ya sea por prueba rápida o molecular, y que estás todavía sintomático, la norma dice que te vamos a dar 14 días, obviamente, de descanso médico, ¿no? Pero ahí la terminología tenemos que diferenciar, ¿no? Bueno, esto es, los términos son uno solo. En el ámbito laboral me imagino que hay que aplicar lo mismo que se dicta en el área clínica, ¿no? La cuarentena se aplica para todo caso sospechoso, caso probable, pero no confirmado. Y el aislamiento es para todo caso confirmado, ¿ya? Aislamiento obligatorio para casos confirmados. Entonces, en los casos positivos, sintomáticos, se le da 14 días de su aislamiento obligatorio después del inicio de síntomas. Ahora, en esos 14 días nosotros les hacemos el seguimiento clínico a cargo del área, ¿no?, de vigilancia y seguridad ocupacional dentro de las empresas. Les hacemos el seguimiento 14 días, pero en ellos, en los sintomáticos, no es fijo el alta a los 14 días. ¿Por qué? Porque va a depender de la evaluación clínica, ¿no?, del seguimiento. Así es. Hay pacientes que se van a recuperar a los 20 días, hay pacientes que se van a recuperar a los 25 días, hay pacientes que incluso persisten con sintomatología al mes. Entonces a ellos, sintomáticos positivos, no le puedes dar todavía el alta, ¿ya? Así es. La diferencia de los asintomáticos positivos es ley. Todo asintomático positivo, 7 días alta, si es prueba serológica, 14 días alta, si ha sido su prueba molecular, ¿ya? Así Y es. los hospitalizados, que ya se han dado varios casos, los hospitalizados, estén 2, 3 meses hospitalizados, hay que contabilizar, hay que ver el día del alta. ¿Cuándo fue su alta? Por ejemplo, hoy día, 25 de julio es el alta del señor, por ejemplo, Carlos Figueroa, su día de alta, salió del hospital. La empresa toma conocimiento de este caso y le cuentas 14 días después del alta clínica, alta hospitalaria, le cuentas 14 días, le haces el seguimiento y tiene que haber una evaluación. Si el médico considera que ya no tiene síntomas, no, y puedes revisar también sus antecedentes, si tiene exámenes y todo esto, sobre todo la sintomatología, en estos 14 días le puedes dar el alta. Y si no está mejorando, la norma dice que tienes la potestad como médico de extender el descanso médico. O sea, todo va a depender en estos casos del alta. De la evaluación, ¿no? De la parte clínica, ¿no? Esa es la potestad que te da el Estado mediante las normativas, que el médico tiene que hacer el seguimiento, ¿no? El seguimiento es fundamental para focalizar nuestras altas, ¿no? Y extender, o en el caso de los asintomáticos, la ley es una sola, ¿no? Existen los 7 y los 14 días. Ahora, diferencia entre el alta clínica y el alta epidemiológica también que nos consultan bastante. El alta epidemiológica es el alta que por norma nos corresponde. El alta epidemiológica lo da en epidemiología. ¿Qué es epidemiología? El estudio del virus, ¿no? Dicen el estudio, todavía in vitro, porque está todavía todo del SARS-CoV-2 todavía está en estudio, nada es definido, ¿no? Entonces dice que a partir de los 14 días de un infectado, ya tu probabilidad de contagio es mínimo, ¿no? Es de 14 a 20 días. Entonces, el alta epidemiológica es, la norma dice que tu alta debe ser a los 14 días, ¿no? O 7 días en el caso de los asintomáticos, o 14 días en el caso de los sintomáticos. Tu alta epidemiológica es según la norma. Ahora, tu alta clínica es lo que tu médico te dice. O sea, si te extiende tu evaluación, tu seguimiento por 4, por 5, por 7 días más, porque no estás mejorando, el día que el médico te dé tu alta, si sea el día 20 o día 25, esa es tu alta clínica. O sea, por ejemplo, a ver, igual, el paciente, el trabajador, Carlos Castro, por ejemplo, ya. Él, supuestamente, doctora, yo empecé mis síntomas el 25 de julio, ya, supuestamente cuento 14 días, ¿no? 25, más o menos el 4, el 5 de agosto, debería estar de alta, ¿no? Él ya sabe su ley, ¿no? Él dice, 14 días voy a contar y ya voy a estar de alta el día 4 de agosto. Y me llama y me dice, doctora, Karina, deme mi alta y es 4 de agosto. Ya, muy bien, Carlos, ya, pero tú estás bien, estás sano, tienes... Ah, sí, doctora, bueno, estoy con un poco de dolor de cabeza, sí, a veces un poco de tos. Yo tengo la potestad de suspenderle el alta. ¿Por qué? Porque su alta epidemiológica puede ser 14 días, ¿no?
pero la alta clínica lo doy yo como médico. Y esa alta clínica yo lo extiendo, lo suspendo. ¿Por qué? Porque él todavía está sintomático, ¿ya? Entonces, es diferente, ¿no? La alta epidemiológica con la alta clínica, epidemiológica es de acuerdo a la norma, ¿no? Lo que dice la norma, y la clínica es lo que va a dar el médico tratante, en este caso el médico que le hace el seguimiento o el médico que le ha hecho la evaluación presencial, ¿no? Porque también hay casos de los trabajadores que pueden acudir a centros de salud, puestos de salud, hospitales, hacer su seguimiento, su evaluación, y esa alta que les da a esos médicos que le han hecho el seguimiento, la evaluación clínica, son los que otorgan el alta clínica, ¿no? Que es diferente al alta epidemiológica. Ahora, los casos, otra de las preguntas de casos, a ver, ¿qué dice? En caso de qué dice, de sospechosos, a ver, no entendí. ¿Había una pregunta? Ya, entonces, a ver, seguimos viendo, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ante un caso, qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable y qué es un contacto? Un caso sospechoso es un caso que presente sintomatología, ¿no? Pero que no tiene diagnóstico establecido, ni por prueba rápida ni por hisopado, es un caso sospechoso. Un caso probable es un caso sintomático que ha tenido contacto positivo, ¿no? Y el contacto propiamente dicho es aquel que ha tenido acercamiento, ¿no? Hay 3 criterios para decir que ha sido tu contacto. Tú has sido contacto cuando no has respetado la distancia mínima de 1 metro, no has usado el equipo de protección adecuada y has estado expuesto más de 60 minutos al caso positivo. Esos 3 criterios, si tú has tenido con un paciente positivo, te hace un contacto. Y por lo tanto, un trabajador contacto positivo debe ser enviado a cuarentena, ¿no? Hasta que sus 14 días determine si hace síntomas o no hace síntomas para poder reincorporarse, ¿no? Ok, doctora. Sí, entonces, básicamente lo que se ha hecho es una explicación de cuál es el proceso para el regreso o reincorporación, ¿no? Desde el punto de vista clínico o epidemiológico. Y justamente, muchas gracias por hacernos la aclaración entre cuál es un alta clínica, un alta epidemiológica, ¿no? Y todo eso, lo que mencionó la doctora Karina, se resume en un poco esta diapositiva, ¿no? Cómo hacer en los casos sintomáticos o asintomáticos, ¿no? Ese es desde el punto de vista de lo que nos señala la norma, ¿no? Hasta el proceso de reincorporación, que va a estar a cargo del personal del área de seguridad profesional de salud. ¿Sí? Y eso también es un poco lo que nos mencionó la doctora Karina sobre cómo hacemos con un caso sospechoso, ¿no? O con una persona o con un trabajador que haya tenido un contacto con persona positiva, ¿no? Entonces, no sé si alguien en el grupo, alguna consulta o duda para la doctora Karina. ¿Cómo hacemos con el alta epidemiológica? Sí, no estoy viendo, lamentablemente, Sí, el chat. el alta epidemiológica, que dice el mismo trabajador debe conseguirlo. El alta epidemiológica, más que todo es para el seguimiento de casos globales, ¿no? Generales, es la norma. Lo que el trabajador debe conseguir es su alta clínica, ¿no? En este caso, ya sea por el médico tratante, ya sea en un puesto de salud, en un centro de salud o en un hospital, o tu médico ocupacional que está haciendo el seguimiento, ¿no? Ese es el alta clínica. El alta clínica es el que te da pase laboral, ¿no? No es el alta epidemiológico. Ok, bueno. Muchas gracias, doctora Karina, por su intervención, y a ver si nos acompaña al final de repente alguna otra duda por algún participante. Gracias, Sí. doctora. Ya, ok. Listo, entonces, esto es justamente lo del lineamiento 7.3, consideraciones para el regreso o reincorporación, ¿sí? Eso es un flujograma, las diapositivas se las voy a pasar para que puedan tenerlo ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto, 734, ¿no? La información clínica o de antecedentes e informes médicos debe ser valorada a cargo del médico. Esto es un poco lo que nos hablaba la doctora Karina, ¿no? Y el seguimiento puede ser, bueno, y según este diagnóstico que haga el personal de salud, que haga la vigilancia de la salud, debe precisar para determinar la modalidad de trabajo, ¿no? Si puede ser remoto, presencial o semipresencial, ¿no?
Entonces, de los trabajadores con los factores de riesgo. Eso es un punto importante, ¿no? Aquellos trabajadores con factores de riesgo, lo que la norma prioriza es el trabajo remoto. Sin embargo, si se quieren reincorporar, pues habría que darle todas las condiciones y también hay un formato de declaración jurada, ¿verdad? Que debe ser firmada por el médico, por un médico ocupacional, para que pueda darle la autorización, ¿no? Sí, me ha tocado casos de algunos clientes que tienen entre sus trabajadores a personal que tienen factores de riesgo y quieren regresar. Pero lamentablemente, o sea, al final en esta misma norma también menciona de que si es que este trabajador llegara a contagiarse, también es responsable, a pesar de que haya firmado la declaración jurada, también es responsable el empleador, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda que mejor todos los trabajadores con factores de riesgo se queden en sus casas y no vayan a laborar al centro de trabajo, ¿no? Esto es lo que les había comentado. En estado de gestación, a ver, un ratito. Las trabajadoras que se encuentran en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina si pueden permanecer o no en el trabajo, ¿sí? Hay que cautelar la salud, ¿no? Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad COVID y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando las medidas de protección de higiene descritas, ¿no?, en el presente documento. Eso es un poco de lo mismo que lo que les había hablado, ¿no? Y estas son ya las disposiciones complementarias, ¿no? El Servicio de Seguridad de Salud o el personal de salud del empleador es responsable de realizar el seguimiento y gestionar la notificación del trabajador positivo a la entidad correspondiente, ¿de acuerdo? Para el manejo del paciente infectado. Sí, de todas maneras hay que reportarlos, ¿no? El empleador es únicamente responsable del seguimiento de los trabajadores. Claro, o sea, acá lo que nos menciona es que los casos positivos hay que manejarlos, o que se maneje directamente con el MINSA de salud o esas entidades de salud del Estado, ¿no? O las aseguradoras. Y mientras que el empleador, perdón, es responsable de hacer el seguimiento mediante el profesional de salud, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es un poco, bueno, más de lo mismo. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, las entidades públicas o empresas privadas que se encuentran operando remotamente deben establecer actividades de vigilancia y monitoreo para el salud integral de sus trabajadores. Acá hay que tener en cuenta la RM055, ¿de acuerdo? En el que menciona de que si, a pesar de que sus trabajadores están trabajando remoto, hay que hacerles una vigilancia, ¿de acuerdo? O sea, hay que establecer ciertos controles también y ciertas recomendaciones para que eviten contagiarse, ¿sí? Porque al fin y al cabo ellos siguen trabajando aún para la empresa, ¿de acuerdo? Esas actividades se deben establecer comunicación constante, ¿no? Con el fin de reconocer a los grupos de riesgo por comorbilidades y monitorear los casos positivos con el fin de brindar atención, detectar casos, necesidad de apoyo, así como generar espacios de reencuentro laboral virtuales, donde se puede brindar información. Por ejemplo, lo que yo les mostré acerca de la charla de 5 minutos, estos flyers se pueden enviar a todos los trabajadores, ¿no? Y se pueden hacer reuniones virtuales, ¿no?, sobre esto. Y acá hay una especificación, chicos, sobre los profesionales de salud, ¿sí? Que de repente ustedes ya lo tienen más claro. ¿Qué es lo que mencionan? Que cuando la norma menciona profesional de salud, se refiere a esta lista de profesionales: médico cirujano, cirujano dentista, químico farmacéutico, obstetriz, enfermero, médico veterinario. Bueno, de ellos únicamente los que laboren en el campo de asistencial de salud pública, ¿no? Biólogo, psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario y asistente social. Esos son los profesionales de salud, ¿de acuerdo? Que están autorizados para que asistan a la empresa cuando se habla de vigilancia de salud. Y esto corresponde, esto es por qué le muestro antes, porque, bueno, acá esto es una resolución de una consulta. Al inicio creo que había dudas acerca si un técnico puede asumir las funciones de un profesional de salud, ¿no? Y lo que el Censopas me respondió ante esta consulta es que no, tiene que ser un personal titulado. Y acerca de si debe ser colegiado o no, no lo dice explícitamente la norma, pero hay un campo cuando nos pide información sobre el profesional de salud, menciona que hay que ingresar su colegiatura. Entonces, en conclusión, no puede ser técnico, tiene que ser solamente la lista que les acabo de mostrar, esta, y tiene que ser titulado y también colegiado, ¿de acuerdo? Y bueno, es una segunda consulta que le hice al inicio de esto, es que las empresas con menos de 5 trabajadores
no será necesario con profesional de salud y no tienen obligación, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver acá en el cuadro. Y bueno, ya terminando, tenemos este anexo 1, en el que cuando ya tenemos definido qué es profesional de salud, estos lo han dividido, han aumentado el número de centros de trabajo, los tipos, ahora son 6, y de acuerdo a esto vamos a tener una obligación de contar con un profesional de la salud, ¿de acuerdo? No menciona, menciona horas, pero no menciona si son presenciales o remotas, ¿de acuerdo? O sea que, pero podemos hacer una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque en muchas empresas sus trabajadores tienen trabajadores en forma presencial y en forma remota, ¿no? Entonces, también, entonces el profesional de la salud puede asistir y cumplir las horas de acuerdo a los tipos de centro de trabajo en forma presencial y en forma remota también. ¿De acuerdo? Y esto es un poco que ya seguramente lo han visto. Hay un número de horas de acuerdo al tipo de centro de trabajo. Cuando hablamos de centro de trabajo tipo 1, es decir, que no son trabajos de riesgo y que tienen menos de 5 trabajadores, o sea, de 1 a 4, entonces lo que menciona la norma es que podrá, ¿no?, contar con el apoyo de un profesional de salud. No hay una obligación, ¿de acuerdo? Lo que sí hay una obligación es para el centro de trabajo tipo 2, ¿de acuerdo? Que ahí sí dice debe solicitar la consultoría de un profesional de salud con capacitación en salud ocupacional. Y en todos ellos menciona capacitación o especialización en seguridad y salud ocupacional. Y más abajo menciona lo siguiente, ¿no? En ese último párrafo dice, los profesionales de salud deben participar en capacitaciones en materia de seguridad y salud de la Escuela Nacional de Salud Pública en coordinación con Sensopas, ¿no? Estas capacitaciones son inscritas en el registro de profesionales de salud, ¿de acuerdo? Entonces, un poco buscando eso, estos son un poco de los cursos que ofrece Sensopas, ¿no? Yo les recomiendo que visiten su página y busquen qué cursos tienen activos para que puedan inscribirse en estos cursos, ¿sí? Entonces, esta es una lista de cursos, hay muchos más, y todos los profesionales de salud que estén participando con las empresas para vigilar la salud de los trabajadores deben de llevar este tipo de cursos, ¿no? Esto es lo que menciona la norma. Entonces, se les sugiere que lleven estas especializaciones. Y aparte, otra es que yo les recomiendo de que cuando los profesionales de salud tomen algunas especializaciones, sean de aquellas instituciones que sean avaladas por la SUNEDU, ¿no? Para que los institutos o universidades que sean avaladas por la SUNEDU para que no tengan problemas después con estos cursos y cumplir con estos requisitos que están mencionando. ¿De acuerdo? Bueno, y esto ha sido un poco lamentablemente tengo un problema con el chat. Pero bueno, este es un poco lo que les quería mostrar el día de hoy, cuáles son los principales cambios, los principales lineamientos que se han modificado respecto a la 239. Así que si es que hay algún tipo de consulta. Ok, bueno, dice, el profesional que realiza la prueba rápida en la empresa tiene que emitir algún informe de resultados. Sí, tiene que haber un resultado, ¿no? Y este generalmente es avalado por el profesional de salud de la organización, ¿no? Si es que tienen un médico sería mucho mejor. Y hay un informe, o sea, tiene que tener un informe y también el resultado tienen que registrarlo en el SYSCOBIT, ¿no? Para eso tienen que tramitar su usuario y contraseña con el Sensopas. Si alguien necesita saber cómo es el proceso para obtener un usuario y contraseña, me puede pedir ese proceso porque yo particularmente con una empresa hemos estado justamente gestionando este usuario y contraseña para el registro y bueno, ya sé cómo es eso. Hay que llenar un formulario, hay que enviar correos, hay que enviar unas pruebas y eso, y entonces por ahí que les puedo pasar, ¿de acuerdo? Me escriben al WhatsApp o al interno. Como les dije, las personas las personas naturales, no es necesario que tengan el plan documentado, pero sí implementar. No lo registran, pero sí tienen que implementarlo, ¿de acuerdo? Con todos los lineamientos que menciona esta norma, ¿sí?
Dice acá Pamela, ¿a qué se refiere cuando la 448 menciona que el comité determinará la aplicación correcta de la evaluación de riesgo? Dentro del contexto de esta norma, la evaluación de riesgo significa a los 4 niveles de riesgos que hemos hecho, ¿no? Al inicio en la explicación. Entonces, allí es donde el comité tendrá que determinar e identificar bien cuál es el nivel de riesgo para los trabajadores, ¿sí? Sí, tiene que ser el sello de un profesional de salud colegiado. O sea, el profesional de salud, justamente que estamos viendo acá, cuáles son las características, ¿no? Tiene que estar colegiado. ¿Quién redacta el plan? ¿Quién revisa? ¿Quién aprueba? Ya sabemos que quien aprueba es el comité o el supervisor de seguridad. Quien redacta o quien lo hace es el Servicio de Seguridad y Salud. Si no tienen un Servicio de Seguridad y Salud, el mismo gerente que también está dentro del cuadro lo puede hacer. Pero lo importante es que todos los trabajadores lo conozcan y que se implemente en verdad el plan, que no lo haga uno y que lo implementen individualmente, ¿no? Tiene que hacer participar a todos, ¿no? Sí, cuando es de tipo 1, pues para comenzar no te obliga a tener un profesional de salud, entonces por lo que ahí se tiene que coordinar directamente y reportarlo al centro de salud, ¿no? Ok, no sé si solo para terminar, Karina, ¿sigues ahí? Sí, Jorge. Sí, Karina, hay una consulta de los participantes. Menciona, acerca del alta epidemiológica, ¿se puede emitir en una clínica? Ya. A ver, ahí Con no sé si nos puedes aclarar. Ya, a ver, alta clínica y alta epidemiológica. El alta clínica lo da tu médico tratante y eso, como habíamos dicho, es un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas ya 20 días y dejas de tener 20 días síntomas y eso es corroborado por tu médico tratante, te da el alta clínica, ¿no? Donde dice, el trabajador Carlos Rodríguez ya no presenta síntomas debido a la enfermedad COVID-19 y le doy el alta clínica, o sea, el paciente ya no tiene síntomas, pero eso no significa que su prueba, ya sea serológica o molecular, sea negativa. Ahí entra el término de alta epidemiológica. ¿Cómo yo obtengo cómo obtengo mi alta epidemiológica? Necesariamente tendría que tener mi serológica, o sea, mi prueba rápida, las dos fracciones negativas o la IgM negativa o una molecular negativa. Ese es el único momento en que vas a tener tu alta epidemiológica. ¿Y quién te lo puede dar? Te lo puede dar igual. El mismo médico que tú le lleves la prueba, que tú digas, o que la clínica, o que la misma empresa te saque la prueba y diga, este paciente le hemos hecho el hisopado, ha salido negativo, y tampoco tiene síntomas, entonces el médico le va a dar el alta clínica porque ya no tiene síntomas y además le va a dar el alta epidemiológica porque sus pruebas serológica o hisopado han salido negativas. Ese es el alta epidemiológica, ¿no? Igual, te lo puede dar la clínica, te lo puede dar el médico, pero con las pruebas negativas, ¿no? Negativas. Esa es la única forma de obtener el alta epidemiológica, ¿no? Ok, no sé si Karen, ¿está resuelta tu consulta? Así es, entonces tiene que tener pruebas negativas, así es, tiene que tener la prueba negativa para que el alta sea epidemiológica. El alta clínica te lo da el médico de acuerdo a tu sintomatología, ¿ya? Si tú has superado los síntomas, ya estás bien, no tienes tos, no tienes fiebre, no tienes ningún malestar, estás feliz, ya tienes tu alta clínica, porque no tienes ningún síntoma. Pero tu alta epidemiológica todavía no la puedes tener hasta que todas tus pruebas salgan negativas. Y eso puede durar meses. Hemos visto y estamos viendo en muchos pacientes en los hospitales y trabajadores que están pasando ya 3 meses de pruebas y siguen saliendo positivos. Y no tienen nada, ¿no? Doctora, pero yo, es más, nunca he tenido nada, doctora. Ok, tú tienes tu alta clínica, pero todavía no puedes tener tu alta epidemiológica, porque eso solamente lo vas a obtener el día que todas tus pruebas sean negativas. Yo te hago una prueba rápida, sales negativo. Te hago tu hisopado, no encuentro virus en tu hisopado, entonces ahí recién te voy a dar tu alta epidemiológica, ¿no? Okay. El alta clínica y epidemiológica se da solo a los confirmados
Claro, claro, previamente tienes que ser un confirmado positivo por cualquiera de las dos pruebas para que después tengas tus altas, ¿no? Ni modo que a un negativo le vas a dar alta, ¿alta de qué le darías, no? Ok, Tienes que ser previamente un confirmado, ¿no? ya. Listo, Karina, más bien muchas gracias. Chicos, no sé si hay... Dice Verónica, ¿podría repetir acerca de contacto con un caso positivo, qué hacer? O sea, ¿qué hacer si es que hay un contacto positivo el trabajador? Verónica. ¿Cómo? Verónica nos consulta qué hacer cuando un trabajador tiene contacto con un caso positivo. Cuando un trabajador tiene Sí, o sea, contacto, el empleador claro, también lo tiene que enviar a cuarentena, ¿no? claro, ¿Nos mediante aclara eso? tu grupo, claro, tu grupo médico, identificas primero el caso confirmado, ¿no? El caso confirmado lo identificas y luego tienes que identificar a tus contactos laborales sospechosos, ¿no? Y todos se van, tu caso confirmado se va a su aislamiento por ser confirmado y tus sospechosos se van a cuarentena, ¿no? Ok, Claro. así es. Bueno, Karina, muchísimas gracias por tu participación, por tu apoyo en este webinar. Ella también es parte del grupo de WhatsApp. Chicos, si es que no, no sé, a ver. Ok, Karina, no sé si para finalizar algo o poder despedirte, más bien muchas gracias por tu aporte, Karina. Dime Jorge. No digo, muchas gracias por tu aporte, Karina. De repente algo para terminar, No, gracias. que nos cuidemos todos. Claro, sí, mantener todas las medidas generales que sabemos y bueno, sí, si tenemos un contacto positivo en casa, tratar de ver la manera de acudir de todas maneras a un establecimiento de salud, ¿no? En caso Ok, de los trabajadores, felizmente cuentan en las empresas con enfermeras, con médicos que los pueden asesorar y ellos también pueden asesorar al trabajador y también a sus familias, ¿no? Esa es la ventaja también de tener un profesional de salud en la empresa que pueda apoyar a los trabajadores en este caso, ¿no? ok. Listo, Karina, muchas gracias. Chicos, muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. De verdad, ahí en el grupo compartiremos todas las inquietudes. Y nada, pues a cuidarse todos, ¿no? Ojalá que de repente en una próxima oportunidad podamos contar con más tiempo con la doctora para que pueda resolver más consultas relacionadas a la parte médica o clínica. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.